Siguiendo con la descripción de las fechas importantes de la Semana Santa, a continuación hablemos sobre el Sábado Santo. El Sábado Santo es el día de silencio y espera en la tradición cristiana. Como recordaba el Papa Francisco, el día del silencio, hay un gran silencio sobre toda la tierra, un silencio vivido en el llanto y en el desconcierto de los primeros discípulos, conmocionados por la muerte ignominiosa de Jesús. Se conmemora así el tiempo en que Jesús estuvo en el sepulcro antes de su resurrección y se medita sobre la pasión y muerte de Cristo, esperando su resurrección. ¿Qué se debe hacer el Sábado Santo? Es un día de recogimiento y meditación en el cual se recuerda el sacrificio de Jesús y se espera su resurrección. No hay misa en la mañana ni en la tarde. La Iglesia guarda luto por la muerte de Cristo. Vigilia pascual en la noche. Se celebra la resurrección con una liturgia especial que incluye la bendición del fuego, el cirio pascual y las lecturas bíblicas sobre la historia de la salvación. La celebración de esta vigilia se desarrolla de la siguiente manera. Después de un breve lucernario o liturgia de la luz, la Santa Iglesia, llena de fe en las palabras y en las promesas del Señor, contempla las maravillas que el Señor Dios realizó desde el principio en favor de su pueblo, hasta que, al acercarse el día de la resurrección y acompañada ya de sus nuevos hijos renacidos en el bautismo, es invitada a la mesa que el Señor, que por medio de su muerte y resurrección, ha preparado para su pueblo. Toda la celebración de la vigilia pascual debe hacerse durante la noche. En un lugar adecuado, se enciende el fuego. Congregado allí el pueblo, llega el sacerdote con los ministros. Uno de los ministros lleva el cirio pascual. Se bendice el fuego, y del fuego nuevo el sacerdote enciende el cirio pascual, diciendo, la luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. ¿Qué sucedió el Sábado Santo según la Biblia? Jesús en el sepulcro. Mateo capítulo 27, versículos 62 a 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el último error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En este pasaje, podemos ver cómo los líderes judíos temían que los discípulos roben el cuerpo de Jesús y afirmen que resucitó y por eso piden a Pilato que selle la tumba y coloque guardias romanos para evitar un posible fraude. Jesús desciende a los infiernos. Libro de Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La creencia de que Cristo descendió a los infiernos y resucitó al tercer día proviene principalmente de los textos cristianos y de la tradición teológica que se desarrolló a partir de ellos. Este concepto está basado en varios pasajes bíblicos y ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia del cristianismo. 1. El descenso a los infiernos. O el concepto de que Cristo descendió al infierno, o a los infiernos, está presente en el credo de los apóstoles, una declaración de fe tradicionalmente atribuida a los apóstoles. En el credo se afirma, descendió a los infiernos, lo que se interpreta como que, después de su muerte en la cruz, Jesús fue al lugar de los muertos. Esta creencia se interpreta de diferentes maneras según las distintas tradiciones cristianas. O en cuanto a los fundamentos bíblicos, uno de los pasajes clave que los cristianos citan para justificar esta creencia es la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20 que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé.
En Efesios capítulo 4 versículos 8 al 10 también se menciona el descenso de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este pasaje también se ha interpretado como una referencia al descenso de Jesús a la morada de los muertos, antes de su resurrección. El domingo de resurrección. 3 días después de su muerte, Jesús resucita, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Se aparece a sus discípulos y les encomienda predicar el Evangelio al mundo entero. La Semana Santa es un tiempo de reflexión sobre el amor y el sacrificio de Cristo, y su resurrección es la base de la fe cristiana. La creencia de que Jesús resucitó al tercer día es central en la doctrina cristiana de la resurrección. Este concepto está basado en los relatos de los Evangelios, como en Mateo capítulo 16 versículo 21, donde Jesús anuncia que será muerto y resucitará al tercer día. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Además, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4 establece que la resurrección de Jesús fue un evento fundamental para la fe cristiana. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este evento se celebra en la Pascua cristiana, o Domingo de Resurrección, que conmemora la victoria de Cristo sobre la muerte. En conclusión, la creencia de que Cristo descendió a los infiernos y resucitó al tercer día tiene raíces tanto en el Nuevo Testamento como en la tradición teológica cristiana. El descenso a los infiernos está relacionado con pasajes como la primera carta del apóstol Pedro y la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Mientras que la resurrección al tercer día está claramente reflejada en los Evangelios y las cartas de Pablo. La idea de la resurrección al tercer día tiene un lugar central en la teología cristiana, siendo un acto de victoria sobre la muerte y el pecado. Entendamos ahora algunos aspectos respecto al tiempo de la resurrección de Cristo y su relación con el Domingo de Resurrección. Es fundamental entender aquí cómo se cuentan los días en el contexto bíblico y a las tradiciones cristianas. Según los Evangelios, Jesús murió el viernes, es decir, el Viernes Santo, y resucitó al tercer día, que según la forma en que se contaban los días en la cultura judía de la época, se refiere a parte del viernes, todo el sábado y el domingo. Aunque puede parecer que solo pasó un día completo entre su muerte y resurrección, el cálculo en la tradición judía incluye cualquier parte de un día como un día completo. Así que, entendamos cómo se cuentan los 3 días. El viernes, Jesús muere por la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, y es sepultado antes de la puesta del sol, que marca el inicio del sábado, Sabbat. El primer día, por lo tanto, es el viernes. El sábado es el día completo, es decir, el segundo día. Y en el día domingo se produce la resurrección de Cristo, la cual ocurre en la mañana, por lo tanto, se cuenta como el tercer día. En resumen, podemos decir que aunque la resurrección ocurrió en la mañana del domingo, en el contexto de cómo los judíos contaban los días, cualquier parte del día era contada como un día completo. Por lo tanto, el tercer día de la resurrección se refiere al domingo, y es por esto que el Domingo de Resurrección, o Pascua, se celebra como el día en que Cristo resucitó. Esta forma de contar los días se encuentra en la tradición judía y también se aplica en las escrituras cristianas. Es por eso que, a pesar de que parece haber pasado solo un día, en la cultura de la época se cuenta como 3 días, lo que justifica la celebración de la resurrección al tercer día, que es el domingo. La resurrección ocurre en la mañana. La idea de que la resurrección de Jesús ocurrió en la mañana del domingo proviene de los relatos evangélicos en el Nuevo Testamento, que describen cómo las mujeres fueron al sepulcro de Jesús al amanecer y encontraron la tumba vacía. Aquí están algunos pasajes clave que apuntan a la resurrección en la mañana del domingo. Evangelio de Mateo, capítulo 28 incisos 1 al 6. Pasado el día de reposo,
al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y los guardias se estremecieron de miedo, y se quedaron como muertos. Pero el ángel respondió y dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. En este pasaje, se menciona explícitamente que las mujeres fueron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, y encontraron que Jesús ya había resucitado. Evangelio de Marcos capítulo 16 versículos 1 al 6. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, vinieron al sepulcro, y vieron que la piedra estaba removida del sepulcro. Y entraron en el sepulcro, y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga vestidura blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Aquí también se describe que las mujeres llegaron muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, y encontraron el sepulcro vacío. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se presentaron dos varones con vestiduras resplandecientes. En este pasaje, las mujeres llegaron muy de mañana el primer día de la semana, lo que es el domingo, y descubren que la tumba está vacía. Evangelio de Juan, capítulo 20 versículos 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Corrió entonces, y fue a Simón Pedro, y al otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Aquí, María Magdalena va al sepulcro de mañana, cuando aún estaba oscuro, y descubre que la piedra ha sido retirada, lo que lleva al descubrimiento de que Jesús ha resucitado. En resumen, podemos ver cómo los evangelios coinciden en que la resurrección de Jesús ocurrió en la mañana del domingo, cuando las mujeres llegaron al sepulcro al amanecer o de mañana y encontraron la tumba vacía. Este es el fundamento bíblico para la celebración del Domingo de Resurrección, Pascua, en la tradición cristiana, que conmemora la resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día, según la forma en que se contaban los días en el contexto judío. Veamos ahora las apariciones de Jesús resucitado. Aparición a María Magdalena. Contexto: después de la resurrección de Jesús, María Magdalena es una de las primeras personas en ir al sepulcro, pero lo encuentra vacío. Mientras llora fuera del sepulcro, Jesús se le aparece, aunque inicialmente no lo reconoce. Luego, Jesús la llama por su nombre, y ella lo reconoce. Cita bíblica: Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando dijo esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo tomaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que significa Maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos, y diles:
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aparición a los discípulos en el camino a Emaús. Contexto. Dos discípulos viajan hacia Emaús, hablando sobre lo sucedido con la muerte y resurrección de Jesús. Jesús se les aparece en el camino, pero no lo reconocen. Durante el recorrido, Jesús les explica las Escrituras, y al partir el pan, sus ojos se abren y lo reconocen. Cita bíblica, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que, mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras vais caminando? Ellos se detuvieron, tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, respondiendo, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: Lo de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Es cierto que también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, las cuales antes del día vinieron al sepulcro, y, no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales decían que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que de él decían todas las Escrituras. Y llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, pero él se desapareció de su vista. Aparición a los discípulos en Jerusalén. Contexto. Jesús se aparece a los discípulos en Jerusalén, les muestra sus heridas para probar que es realmente él, resucitado. Les da paz y les instruye sobre el futuro. Cita bíblica. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y en vuestros corazones surgen dudas? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían, por el gozo y el asombro, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, y él lo tomó, y comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cita bíblica, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. El mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y se puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo:
recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Aparición a Tomás. Contexto. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a los demás discípulos. Cuando le cuentan que Jesús ha resucitado, él duda. Jesús se aparece de nuevo y le permite tocar sus heridas para que crea. Cita bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban nuevamente dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Aparición antes de ascender al cielo. Contexto. Después de resucitar, Jesús se aparece a sus discípulos en un monte en Galilea, donde les da la gran comisión, instruyéndolos a hacer discípulos de todas las naciones. Luego, en el monte de los Olivos, asciende al cielo. Cita bíblica. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cita bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 3 al 11. A los cuales también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió, y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hasta aquí hemos recorrido juntos el profundo significado de la Semana Santa, esos días que nos invitan a meditar sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nos hemos detenido en el sacrificio que él hizo por amor a la humanidad, y en cómo ese sacrificio no solo cambió el curso de la historia, sino que sigue transformando vidas hoy. Pero, ¿qué sucede después de esos momentos de reflexión y tristeza? Hay una palabra que resuena con esperanza, que marca el fin del dolor y el inicio de la victoria: Pascua. La Pascua cristiana no es simplemente un día, ni un momento aislado. Es la celebración de la victoria sobre la muerte, el renacer de la vida en su forma más plena, el recordatorio de que, tras el sufrimiento, llega la resurrección. Pero, ¿sabías que la Pascua cristiana tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginas?
¿Y qué tiene que ver con esa antigua tradición judía que Jesús celebraba con sus discípulos? La Pascua no es solo una fecha en el calendario, es un camino hacia la esperanza que nos invita a participar, a entender y a vivir algo mucho más grande que una celebración anual. Así que, hoy hemos hablado de la Semana Santa, pero lo mejor está por venir. Te invito a que te suscribas y nos acompañes en nuestro próximo video, donde exploraremos juntos el misterio y la gloria de la Pascua cristiana.